Ok, chicos, continuando con la serie de ejercicios de intervalos de confianza, tenemos este segundo ejercicio que es prácticamente igual al anterior, pero pues bueno, ya nos da más datos. Vamos a leerlo. Esta parte pues es similar, explica el proceso de cómo se mide la calidad de los procesos en los paneles balísticos. El objetivo es el mismo, necesitamos encontrar eh, la media de la penetración del proyectil en los paneles balísticos. Entonces, el proceso es el mismo, se dispara con una K-47, cartuchos de calibre 7.62 por 39 milímetros, a paneles de 30 por 30 por 6.35 centímetros de grosor, fabricados con un nuevo proceso. Entonces, el objetivo es el mismo, necesitamos un intervalo de confianza. Necesitamos la muestra. Aquí ya nos cambia la medición, nos dice que se obtuvo una muestra de 28 paneles fabricados con el nuevo proceso. Se sometió cada uno al experimento y se midió la penetración del proyectil. Se desea conocer la media de la penetración del nuevo proceso en base a esa muestra. Use un nivel de confianza del 98%. Tome en cuenta que la varianza, es decir, la varianza de la población, es de sigma cuadrada 3.05 milímetros y que la medición de la penetración del proyectil sigue una distribución normal. Aquí ya tenemos, esto es diferente. ¿Qué es diferente? Que ya conocemos la distribución. Estas muestras nos arrojan datos, estos datos, y estos datos siguen una distribución normal. Y pues tenemos una varianza conocida de la población de 3.05. Entonces, puesto que ya conocemos la distribución, que es una distribución normal, y tenemos una varianza conocida, pues ya podemos aplicar estos métodos, esta, esta fórmula para encontrar el intervalo de confianza. Nuevamente vamos con los datos. Tenemos un tamaño de la muestra. ¿De cuánto es el tamaño de la muestra? Son 28 paneles en esta ocasión. Tenemos una varianza. Lo voy a tomar de aquí, todos estos datos. Tenemos una varianza igual de 3.05 milímetros. Estos son paneles. Tenemos un nivel de confianza del 98%. Entonces tenemos un alfa de 1 menos ese 98%. Vamos a copiar y pegar los datos para poder calcular todo lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? La media. La media de los datos es un promedio. Es de 32.42 milímetros. ¿Ok? Recuerden, es diferente del anterior, ligeramente distinta, puesto que tenemos más datos en esta ocasión. Tenemos 28 datos comparados con los 24 datos del ejercicio anterior. Entonces, ¿qué desviación estándar tenemos? La necesitamos. Sí, aquí está la desviación estándar. Sería la raíz cuadrada de la varianza. Esta sí es igual. ¿Sí? Y pues aparte de eso, necesitamos el valor de z para alfa sobre 2. ¿Por qué necesitamos este valor de z para alfa sobre 2? Bueno, pues lo
Lo podemos calcular de esta forma. Si aquí tenemos un nivel de confianza del 98%, esto quiere decir que el 98% del área de toda la distribución normal va a caer dentro de estos límites, ¿sí? Y es lo que queremos, encontrar esos límites para decir que el 98% de los datos va a caer dentro de esos dos. Pero pues tenemos el alfa sobre 2, que sería de un 1%. Y lo tenemos en cada lado. Entonces, precisamente tendríamos que calcular una z para un alfa sobre 2, para un alfa sobre 2 del 1%. Entonces, aquí tendríamos la media, que precisamente es la que queremos calcular, y los límites. ¿Pasó algo? Vamos a pegar los valores. Listo. Tenemos la media de la población. La media de la población quedaría entre estos límites. Bueno, ¿y cómo calculamos los límites? Con la fórmula, pero para utilizar la fórmula necesitamos el valor de z. ¿Cómo calculamos el valor de z? Bueno, pues aquí tenemos esta fórmula de Excel, recuerden. De otra forma, si no tenemos Excel, tendríamos que utilizar, pues, las tablas de distribución normal y calcularlo para un alfa sobre 2 o las tablas de la distribución normal de dos colas, ¿sí? Entonces, en Excel, pues, utilizamos esta fórmula. Otra forma es utilizando la integral de la función de densidad para la distribución normal. Sin embargo, pues ya son cuestiones más complejas. Para eso tenemos entonces el Excel. Vamos a utilizar la distribución normal, estándar, inversa. ¿Y qué es lo que nos pregunta? La probabilidad. ¿Y cuál es esa probabilidad? Bueno, recuerden que aquí lo que tenemos que calcular nos está preguntando la probabilidad desde menos infinito hasta el valor de X, pero como tenemos doble cola, pues aquí lo tenemos que dividir entre 2. Entonces, en realidad nos estamos preguntando sobre un alfa, una probabilidad de 1 menos alfa entre 2, menos 0.01. Sería una probabilidad del 99%. Entonces, eso nos daría un valor de Z de 2.3263, que ese sería el que estemos usando aquí. Bueno, ¿por qué usamos bueno, como son dos colas, tenemos un 1% y la probabilidad que nos pide Excel precisamente sería este nivel de confianza, pero estamos utilizando alfa sobre 2. Este nivel de confianza cambiaría, ya no sería el 98, sino que sería 99%. 1 menos alfa sobre 2. 1 menos, aquí lo voy a poder expresar, alfa sobre 2. Esa sería la probabilidad que tendríamos que estar usando en este caso, ¿okay? Que sería de 2.36. Entonces, lo demás pues ya es muy sencillo. Solo necesitamos calcular el límite inferior, puesto que ya tenemos los datos. Tenemos la desviación estándar, el tamaño de la muestra, tenemos el valor de Z y tenemos el valor de la media de los datos.
El límite inferior es la media menos el valor de Z que multiplica a la desviación estándar entre la raíz cuadrada de N, de los 28 paneles. Y ahí tenemos el límite inferior. Para calcular el límite superior es la misma fórmula, pero en lugar de un negativo tenemos una suma. En lugar de una resta tenemos una suma. Entonces ya tenemos los valores. Sería 31.65 y 33.189. Estos serían los valores o los límites del intervalo de confianza. Es decir, nuevamente, muchachos, estamos haciendo este proceso. Solo que en esta ocasión, la población, vale, conocemos con distribución normal y varianza conocida. Y pues la muestra ya no es de 24, es de 28. En base a esto, calculamos, bueno, tomamos una muestra que sea representativa, analizamos esta muestra y en base a eso estimamos lo siguiente, que en base a la muestra de 28 paneles balísticos, podemos decir con un nivel de confianza del 98% que la media de la población, o más bien, la media de la penetración de los proyectiles del nuevo proceso o del proceso con la nueva aleación está entre 31.653 y 33.189 milímetros. Muy bien. Eso sería todo para este ejercicio. Solo estamos haciendo una inferencia de la población, del nuevo proceso. Eso quiere decir que el 98% de los datos o el 98% de los paneles que van a estar saliendo del nuevo proceso, pues ahora sí que cuando se les dispare una bala con ese calibre, con ese tipo de arma, van a tener una penetración entre este y esto. ¿Esto para qué se hace, muchachos? Supongan que hay una norma donde establece que debe tener al menos una resistencia a la penetración con estos valores. Ese panel para que se pueda vender, para que se pueda utilizar en un avión.
Entonces, esto ya se puede comparar con respecto a esa norma o a esa ley, ¿sí? Muy bien. Eso sería todo, muchachos. Vamos a hacer el siguiente ejercicio.